Sí, leíste bien, Gaich intimó a San Lorenzo de Almagro. Te voy a comentar en este video cómo fue esta demanda, algunas contradicciones que hay entre lo que dijo Gaich y lo que terminó sucediendo. Accedí a la documentación oficial, de hecho anoche les comentaba por Twitter esta primicia, porque la verdad que no estaba en ningún lado, nadie la tenía. Lo último que nos acordábamos sobre esto es que Gaich había declarado que le dejaba el 15% de su pase a San Lorenzo, lo dijo en diversos medios partidarios. De hecho, hoy algunos medios partidarios se contactaron conmigo para recordarme lo que les había dicho Gaich, pero yo pude acceder a la documentación judicial, que de hecho les voy a dejar el número del expediente en la descripción, en el primer comentario, para que ustedes, si tienen alguna duda, puedan también ver y puedan ver más también sobre todo este tema, porque la verdad que cuesta hacer este tipo de videos hablando de un jugador que llegó a la selección argentina con la camiseta San Lorenzo, que era una gran promesa, que si nos preguntaban a los cuervos decíamos, para mí este tiene que ir al Mundial dentro de 4 años, y finalmente terminamos en esto. También uno de los jugadores que sonó hace algunos meses para volver al Ciclón, y nos encontramos con esta noticia que, como te digo, te voy a comentar el detalle, el verdadero valor que reclama el apoderado de Gaich y Adolfo Gaich, y te voy a comentar también por qué reclama lo que reclama, o por lo menos en qué se fundamenta para esto, y la respuesta de San Lorenzo hasta ahora, porque es un juicio que recién comienza. Como siempre, si te gustan este tipo de videos, obviamente no te va a gustar esto, pero el contenido que hago día tras día, suscríbete al canal que es totalmente gratis, dale me gusta a este video que me ayuda mucho a seguir haciendo el contenido que hago. Tengo la camiseta por acá, pero el 20 de noviembre sorteamos una camiseta oficial titular del Ciclón, talle L, así que ya saben, para participar. Y te recomiendo como siempre OneXBet, que es la mejor casa de apuestas con pagos altos y cuotas garantizadas. Tenés un bono de hasta $130 con tu primer depósito utilizando el código promocional que es Sanlorencismo. OneXBet es la mejor casa de apuestas, así que como siempre cuando veas algún resultado que sabes que se va a dar, utiliza la mejor aplicación que es OneXBet. Ahora sí, nos metemos de lleno con este difícil video. Preliminarmente, nos enteramos entonces de cuánto fue la venta de Adolfo Gaich. Sí fue lo que finalmente se dijo en su momento. San Lorenzo le vendió a 8,5 millones de euros. Lo tengo por acá anotado. 7 millones de euros se pagaron el 30 de agosto del 2020. El CSKA Moscú pagó eso. Y 1,5 millones de euros, el restante, lo pagó el 15 de julio del 2021. Así fueron ambos pagos. A San Lorenzo le quedó un 20% de una futura venta. Es decir, si el jugador se va a jugar al Madrid, al Barcelona o a donde sea, San Lorenzo podrá cobrar un 20% de esa venta. Por lo menos esas fueron las condiciones en las cuales Gaich se fue de San Lorenzo. Pero, ¿qué sucedió? Cuando Gaich se va de San Lorenzo y se va al CSKA Moscú, lo que dice el apoderado de Adolfo Gaich y lo que dice el jugador, porque en definitiva Adolfo Gaich es el que le da el poder a su representante o a su apoderado, mejor dicho, para poder hacer todas las gestiones que quiera. Entonces acá estamos hablando del nombre Gaich, por más que nos duela, que es quien termina haciendo el juicio con San Lorenzo. A ver, doler o no doler, yo siempre soy partidario de que si alguien trabaja y siente que tiene el derecho a hacer algún reclamo, bueno, estará quizás en su derecho o no lo estará. Obviamente que por ser hincha y por lo que les comenté anteriormente, obviamente que significa, duele y un montón de cuestiones, pero bueno, acá te traigo por lo menos la información objetiva de lo que fue sucediendo. Cuando se fue Gaich de San Lorenzo, firmó un contrato de donación. La primera parte del contrato de donación, Gaich afirmaba que le dona en forma gratuita e incondicionada al club 71 millones de pesos aproximadamente, de los cuales iban a ir para la formación de los juveniles y como agradecimiento por la formación del jugador. Y en la segunda parte de ese contrato de donación, San Lorenzo acepta de plena conformidad la donación de Adolfo Gaich, algo que no es menor el aceptar la donación. Así que eso estaba expreso. Entonces, con un documento así y también con las declaraciones que dio Gaich, las palabras se las lleva el viento, pero ante distintos medios partidarios, Gaich afirmó que le donó el 15% de lo que le correspondía a San Lorenzo y bueno, eso está grabado. Ahora, con eso sí, ¿cómo podés pensar que puede ir a juicio? Bueno, lo que termina diciendo el abogado de Adolfo Gaich al momento de reclamar es que fue obligado, mejor dicho, fue llevado a firmar ese contrato de donación y a dejar el 15% de lo que le correspondía, que estamos hablando de aproximadamente 1.200.000 euros, que no es la cifra final de lo que se reclama. Te lo voy a comentar un ratito de cuánto es el final, porque si no firmaba eso, resumidamente,
no se iba a ir de San Lorenzo. Es decir, ese fue todo el motivo por el cual Gaich termina firmando ese contrato, según el abogado, y por eso es que va a la justicia ahora y dice, miren, yo firmé esto obligado porque si no, San Lorenzo no me liberaba para ir al CSKA Moscú, donde, y lo afirma en la demanda, no puedo dar números, pero iba a ganar 128 veces más del salario que ganaba en San Lorenzo. Así que no puedo dar números, obviamente, por cuestiones de lo que gana el jugador. Sí tengan en cuenta que he visto contratos de juveniles y son muy pero muy bajos, y obviamente la diferencia de lo que le puede pagar un club europeo a lo que gana un juvenil en San Lorenzo, incluso eso pasa hoy en día, es abismal. Así que yo quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones. No le quiero meter nada en la cabeza a nadie, simplemente quiero informar de qué fue lo que sucedió con respecto a esta demanda que no se había hablado en ningún lugar y solamente teníamos en la cabeza que Gaich había donado ese 15%. ¿Qué pasa? ¿Y en qué se basa Gaich también? Dice que lo que tiene él, lo que tenía con San Lorenzo, es un contrato de trabajo y que ese contrato de trabajo no permitía a San Lorenzo quedarse con el 15% del jugador, sino que el jugador mismo es el que lo tiene que cobrar y quedárselo. La operatoria, ¿cuál es? Es que van a agremiados, ese cheque se lo retira Gaich y después se lo deja a San Lorenzo. Ahí en la demanda dicen a quién fue que le dejaron ese cheque y San Lorenzo se lo termina quedando en virtud de este contrato de donación. Lo que dice Gaich, y el apoderado de Gaich, mejor dicho, es que esto es ilegal porque las leyes laborales no permiten hacer eso, es decir, el orden público laboral termina siendo que eso le corresponda al jugador propio y no a San Lorenzo, entonces es una maniobra que no estaría permitida. San Lorenzo entonces se defiende y lo que dice es que tiene firmado el contrato de donación, el cual no fue obligado. Obviamente que este juicio sigue, que este juicio va a ir para largo porque probar que te obligaron a firmar algo más allá de todo lo que está diciendo el abogado de Adolfo Gaich, que está diciendo que cobraba 128 veces más en el CSKA Moscú, que fue todo de apuro, que las leyes laborales, vos tenés que probar también que de alguna manera fuiste compelido a ir y firmar ese contrato de donación con la voluntad de Gaich. No es fácil anular un contrato simplemente por decir, bueno, tal circunstancia, tal circunstancia, tal circunstancia. Creo que hacen falta más pruebas, esta es una opinión mía, para poder decir, miren, esto fui obligado a firmarlo y ya está. Entonces, a lo que voy no es que San Lorenzo mañana va a tener que pagar 2 millones de euros. No, no es que va a ser así, sino que va a ser una cuestión de mucha prueba con respecto a lo que diga el apoderado de Adolfo Gaich y también de la defensa de San Lorenzo, que llegamos también a la conclusión de que no va a ser esta misma comisión directiva o los abogados que están ahora en San Lorenzo los que terminen defendiendo, porque hay elecciones dentro de un mes y medio. Entonces ahí es donde el nuevo abogado de San Lorenzo tendrá que seguir defendiendo o será el mismo porque termine ganando de vuelta el oficialismo. Eso no lo sabemos. ¿De cuánto es lo que reclama? La indemnización, y acá te estoy dejando en pantalla lo que dice la propia demanda, al momento de interposición de la demanda, y ahí tenés la indemnización del artículo 8 del convenio colectivo de trabajo de los jugadores, 1.275.000 euros, y después tenés el artículo 2 de la ley que están viendo, 637.500 euros, así que da alrededor casi de 2 millones de euros. Es un montón de dinero, sumado también a lo de Matías Palacios. En su momento recuerdan que bueno, creo que es el mismo abogado, de hecho, el que termina haciendo esta demanda. Creo que hay otros que son distintos, pero va un poco por el mismo lado. Y la verdad que es un baldazo de agua fría. Todo esto que estamos viendo y que termina sucediendo con este expediente es un baldazo de agua fría para todos nosotros, porque la verdad que no lo esperábamos. Y de hecho, hasta pensábamos que el jugador en algún momento podía llegar a volver. A ver, ¿puede suceder eso de que Gaich vuelva a San Lorenzo en algún momento? La verdad, yo creo que sí. Ahora, esto la verdad que sorprende y mucho. No lo pensaba que podía llegar a pasar con respecto a Adolfo Gaich. En un momento, y esto lo quería traer también, dice, todo se firmó, y este es el resumen de lo que termina reclamando también el jugador. Todo se firmó como requisito necesario para terminar la transferencia. Se refiere la transferencia al CSKA Moscú, bajo amenaza de no firmar la transferencia definitiva por parte del club empleador. Es decir, San Lorenzo, vos no firmás el contrato, no firmás dejarme el 15%, listo, no te vas para Rusia. Bueno, recordemos también cómo fueron las circunstancias en ese momento, ¿no? Que
Adolfo casi se va a otro club y no quería ir mucho al CSKA Moscú. Tinelli termina hablando para la televisión. Bueno, fue medio todo un quilombo cómo se termina yendo de San Lorenzo Adolfo Gaich. Así como no firmar el acuerdo individual que se firmaría en Rusia. La presión a la que el actor, se refiere a Gaich, estaba sometido, considerando el enorme crecimiento patrimonial que suponía para él un nuevo contrato que incrementaba 128 veces su salario mensual. Bueno, y dice, era insoportable, los abogados solemos ser así cuando redactamos una demanda, pero más allá de eso, quiero leerte en los comentarios de esto que te acabo de decir recién. Como te digo, la estrategia de San Lorenzo, obviamente que es ir por el lado de, vos flaquito firmaste un contrato de donación, me dejaste el 15%, nadie te obligó a firmarlo, así que no tenés nada que reclamar. Te dejamos a disposición los certificados de ley y todas esas cuestiones, pero con respecto a esta demanda de 2 millones de euros, nada tenés para reclamarme. Será la justicia la que lo tenga que determinar. No es fácil, como les digo, para Gaich tener que probar esto, mejor dicho, para el abogado Gaich tener que probar esto, pero el tema está, hay que hablarlo, porque yo siempre soy partidario de que las cosas hay que hablarlas y comentarlas y no dejarlas en el ocultamiento, porque realmente no sirve de nada, y hacernos también un replanteo de todo esto. Si te gustó el video, dale like, te leo más que nunca en los comentarios y nos veremos en un próximo video.